amigos televidentes, bienvenidos a la primera edición de su programa LaRuta.es, en donde mostraremos que Ecuador tiene una gran cantidad de lugares interesantes para visitar y una variada cultura gastronómica. Para esto cuento con la grata presencia de Giovanni Mora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Giovanni? Muy bien, Alexa, un gusto estar aquí contigo. Estamos preparados para dar apertura a un espacio en donde el turismo, la cultura, la música y ustedes, queridos televidentes, son los principales protagonistas. Es un gusto poder acompañarlos en este viaje, en el que conoceremos gran parte de las expresiones de nuestra gente y nuestra geografía nos brinda a través del lente del equipo de producción de la Universidad Técnica de Ambato. A continuación, les presentamos el sumario de esta entrega. Bienvenidos a LaRuta.es. El pasar de una canoa nos indicó que debíamos seguir. El camino fluvial se despejó y así llegamos a la denominada Isla de los Monos. Perteneciente al género Capsicum, el chile o chili más conocido como el ají tuvo su origen en la zona andina y selvática, de lo que antes se denominó el Alto Perú. Simplemente tú, el aire puro y sentir la felicidad de vivir en este planeta con tanta magia natural, aquí en el boliche. Una casa rústica, típica de campo, un poco desgastada por el paso de los años, pero que en su interior guarda un legado de historia y cultura. A solo 20 minutos de la Tacunga se encuentra ubicado el santuario de Cuicuno, rodeado por grandes montañas y a la vista de un majestuoso volcán. Continuamos. La región amazónica cuenta con una biodiversa flora y fauna. Para explorarla, recorrimos 334 kilómetros hasta la ciudad del Coca y navegando por el río Napo, llegamos a la denominada Isla de los Monos. Acompáñenos en esta emocionante aventura. A 254 metros sobre el nivel del mar, se encuentra localizada la ciudad del Coca, capital de la provincia Francisco de Orellana de la región amazónica, zona megadiversa ecuatoriana. Ese es nuestro destino y es allá donde nos dirigimos. Viajamos 334 kilómetros desde la ciudad de Ambato, maravillados y sorprendidos en todo el trayecto, con bellos paisajes que reflejan la espesura y el verdor de la selva, majestuosos ríos y variedad de parajes que sin duda hacen de esta ruta más placentera a la hora del viaje. Orellana limita al norte con Sucumbíos, al sur con la provincia de Pastaza, al oeste con Napo y al este con Perú, comprendida en una superficie de 20.733 kilómetros cuadrados, en su mayoría de áreas verdes. Arribamos al puerto de la ciudad del Coca para abordar nuestra canoa y navegando en bajada por el majestuoso río Napo, contemplando las densas aguas del mayor afluente del Amazonas, el clima implacable de la región nos sorprendió, cuando en el horizonte divisamos una tormenta. La lluvia acompañada de un fuerte ventarrón nos apresuró a cubrirnos para no ser derribados. La experticia de nuestro guía orilló la barca hacia un túmulo de arena. El pasar de una canoa nos indicó que debíamos seguir. El camino fluvial se despejó y así llegamos a la denominada Isla de los Monos. Aquí se trabaja en la rehabilitación de primates apegados a una filosofía de libertad y supervisados por un técnico forestal encargado de translocar a primates a otras zonas. Héctor Vargas, director del proyecto sobre el manejo de primates, menciona: todos los especímenes, al menos, o los que se puedan, lleguen algún momento dado a ser liberados en espacios donde eran sus espacios mejormente, ¿no? Y no dejarlos simplemente en cautiverio de por vida, que eso es lo peor. O sea, ahí se convierten en meros sitios de exhibición de fauna y no cumplen el rol para el que están.
Nuestro viaje no se detiene y continuamos esta vez por el corazón de la selva amazónica, convirtiéndonos en un elemento más de su ecosistema. Mientras caminamos, la inmensidad de los árboles nos cubren de los rayos del sol. Su vegetación húmeda y abundante nos camufla, adjetivos que hacen de esta isla de 115 hectáreas de extensión un ambiente propicio para que los primates se desenvuelvan libremente, forrajen en el bosque encontrando alimento, se reproduzcan y formen tropas. Aquí se rehabilitan 7 especies de primates, principalmente monos de ardilla, chichicos y chorongos. Estos últimos han formado 2 tropas dentro de la isla, la primera formada por monos juveniles y la segunda por adultos, esquivos a cualquier contacto humano. Para nuestra suerte, después de 2 horas de una exhausta búsqueda, los pudimos divisar. Los chorongos están en peligro de extinción porque son utilizados como mascotas y su hábitat ha sido destruido por la explotación petrolera y la deforestación. Después de un día de mimetizarnos en la selva y sus encantos, nos sorprendió la nostalgia, cuando embarcados en la canoa tuvimos que partir, diciendo adiós a quienes nos recibieron con agrado. La experiencia que nos ofreció esta travesía fue la oportunidad para comprender la naturaleza y la correlación con sus elementos. Y con un abrazo del pintoresco atardecer, nos despidió Sumagalpa, la tierra sin mal. Realmente impresionante estas imágenes. A continuación, el santuario de Cuicuno está ubicado a 13 kilómetros de Saquicilí. Este santuario se edificó en el siglo XVI y señala la tradición que sobre 1670 se procedió a cortar un árbol de quichuar y para asombro de los fieles se encontró una figura de Cristo. ¿Quieres saber más? Entonces miremos sobre cómo inició la devoción al Señor del Árbol de Cuicuno. A solo 20 minutos de la Tacunga se encuentra ubicado el santuario de Cuicuno, rodeado por grandes montañas y a la vista de un majestuoso volcán. Los colores cobran vida mientras nos acercamos al santuario más enigmático y representativo del centro del país. De fácil acceso y con excelentes vías asfaltadas, los visitantes disfrutan de un hermoso mirador y el santuario donde se venera al Señor del Árbol. Esta imagen en el árbol está asociado con los ancestros nativos denominados los Maxqui, los cuales a su vez tienen relación con la celebración nativa de los difuntos. Cuenta la tradición que cuando se procedió a cortar el árbol de Quichuar, o conocido también como árbol de Dios, para asombro de los fieles y clérigos, se encontró la figura de Cristo. El árbol grande para los indígenas primitivos era el Quichuar, era el árbol sagrado. Entonces, al venir los españoles, trajeron la fe católica y vieron cómo hacer el sincretismo entre los dos. Entonces, en el árbol de Quichuar grande, hicieron esculpir la imagen de Jesús. Con el surgir de esta imagen, empezó a ser venerada. Se conoce como el primer templo que fue creada en una pequeña edificación construida de adobe y paja. En torno a la nueva construcción, la parte posterior representa una tendencia romana por lo ensanchado de sus cúpulas, mientras que las torres delanteras ofrecen un aspecto que se acerca a lo gótico por sus despuntes superiores. La gente asegura que el templo está construido en el mismo sitio donde estaba el árbol de Quichuar. En torno a la devoción del Señor de Cuicuno se han tejido leyendas que han fortalecido esta creencia. Jesús, mediante su imagen, que es impresionante, escucha y hace tantos favores a los que confían en su misericordia. Las fiestas religiosas y de las culturas indígena, campesina y mestizas tienen su punto culminante cuando se agradece por los favores recibidos. Estos se destacan por ser partícipes de una de las manifestaciones de carácter religioso más importantes del país.
El ritual que cumplen los fieles durante su visita al templo y la referencia de sus milagros recibidos te regalan un momento para hacer conciencia de que los santuarios son una oportunidad que Dios ha dado a cada peregrino para que se encuentre con el Cristo vivo. Por ello, el santuario debe ser visto como el lugar de la caridad y la fraternidad. Todos los domingos, luego de la Eucaristía celebrada por el párroco de la localidad, las vendedoras de tortillas de maíz, tripas asadas, mote y jugo de caña se preparan para deleitar con sus platillos a cientos de turistas de los diferentes lugares del país. Las tradicionales tortillas de maíz son una riqueza autóctona del lugar y transmitida de generación en generación y constituyen una de las actividades de mayor trascendencia económica junto a otros manjares típicos. Estamos seguros que en este lugar se encuentra un todopoderoso, porque Cuicuno se adueña del corazón de quien la visita. Si eres devoto del Señor del Árbol, verás algo bello y enigmático de la naturaleza. Ven y comparte sus tradiciones. Definitivamente a todos los católicos les recomiendo no se pierdan la oportunidad de conocer el Templo del Señor del Árbol de Cuicuno, considerado una de las grandes manifestaciones religiosas en nuestro país. Así es, Alexa. Y ahora es momento de hacer una pausa y ya regresamos con más de la Ruta.es. Inventamos la rueda, descubrimos el fuego, llegamos a la luna, hicimos el pan y la sal, inventamos los autos, las motos, los ceros y los unos, los abrazos y el abecedario, inventamos los barcos, el calor en invierno, la imprenta, la ciencia y la ficción, inventamos internet, la radio, el teléfono, las vacunas y la música, hicimos imperios y revoluciones, inventamos Manhattan, Macondo, inventamos el fútbol y a Madame Butterfly, pintamos a la maja vestida y desnuda, hicimos catedrales, pirámides, aviones, inventamos el rock, la penicilina, los telegramas, Dulcinea, los juegos de azar, la mitología y hasta Peter Pan. Si fuimos capaces de todo eso, ¿cómo no vamos a ser capaces de proteger lo que más nos importa? Esta nota de ley, en ese lugar hay de todo y baratísimo. Vamos, entremos. Venga, amigo, venga, ¿qué es lo que necesita? Venga, Tío, venga, aproveche. ¿qué necesita? Buena, busco una radio para el auto. No tengo. Deme unos 3 días, regrese el sábado. ¿Qué me dice, sí o no? De una, yo regreso el sábado, pero me lo consigue. Positivo procedimiento, profesor. ¡Ven, muñequea tu carro, que tengo todo! No seas cómplice. Rompe el círculo. No compres lo robado. Detén la delincuencia. Mi papá es el hombre más fuerte del mundo. Mi papá es muy fuerte. Mi papá puede hacerlo todo.
es capaz de todo. Quiero ser como mi papá. Yo nunca quiero ser como él. Enseña amor, no violencia. Campaña ganadora. Encuentro de valores. Estamos de vuelta con nuestro programa. ¿Qué nos tienes preparado, Giovanni? Cuéntanos. Alexa, nuestro siguiente destino está ubicado a unos pocos kilómetros del majestuoso volcán Cotopaxi. Estamos hablando de un lugar en donde la naturaleza, el paisaje andino, nos dejan admirarlos e incluso sentirlos literalmente. Este lugar tiene un curioso nombre y es el Boliche. ¿Quieren saber por qué? Miremos el reportaje a continuación. El Boliche, Santuario Natural de Cotopaxi. Una excelente opción para disfrutar la tranquilidad y contacto con la naturaleza es el Área Nacional de Recreación y Educación Ambiental, el Boliche, que posee características ecológicas únicas y una belleza natural extraordinaria. Ubicado entre el límite de las provincias de Cotopaxi y Pichincha, junto al Parque Nacional Cotopaxi, en la parroquia de Mulaló. Su ingreso es por la Panamericana Sur, a 60 kilómetros de Quito y a 30 kilómetros desde la Tacunga. El área recreacional El Boliche lleva este nombre por ser una formación natural en medio del bosque, similar a un plato hondo. Fue creada el 26 de julio de 1979 mediante acuerdo ministerial. Tiene una extensión de 400 hectáreas y cuenta con varias facilidades turísticas, como áreas de camping, picnic y otras, con espacios específicos para realizar fogatas, zona de juegos infantiles, 11 cabañas de hospedaje que tienen un costo de $5 por persona, 2 senderos autoguiados y un centro histórico. Antes de empezar la aventura en medio de la naturaleza, haremos una parada justo en la entrada opuesta al camino que nos lleva al Boliche, en la Panamericana Norte, en la que encontramos un mercado muy peculiar, en donde nuestro paladar podrá darse un festín digno de los más exigentes. En lo que a comida tradicional se refiere, pequeños puestos de comida distribuidos de una manera muy tradicional, rústicas mesitas de madera que nos hacen recordar a muchos de nosotros como cuando visitábamos a nuestras abuelitas en el campo. Las ollas hirviendo y el carbón de los asados al rojo vivo, solo debemos decidir qué delicia degustaremos. Las caseritas nos reciben siempre con una sonrisa en su rostro, así como también nos ofrecen la tradicional probana de cada uno de sus deliciosos platos típicos, como son el caldo de mondongo, el borrego asado, choclos con queso y, como podía faltar, el tradicional y exótico conejo asado. Todo esto preparados por personas originarias del lugar. Dejamos a un lado el duro pavimento que nos trasladará poco a poco hasta una atmósfera muy distinta a la que recorrimos anteriormente. Pasados ya algunos minutos, podemos observar unas antiguas instalaciones formadas por grandes estructuras de metal, como también antenas de gran tamaño que formaron parte de un proyecto de geolocalización emprendido por la NASA hace ya algunos años atrás. El aire cambia totalmente, el camino nos acerca cada vez más al bello paisaje del páramo andino, permitiéndonos visualizar la magnitud de este parque natural y toda la vegetación que nos brinda con los brazos abiertos para nuestro deleite. Nos parece espectacular, sobre todo por la naturaleza, hay muchos árboles, nos gusta mucho respirar aire puro. Pero así también nos encontramos con una de las estaciones del renovado ferrocarril del Ecuador, que ha sido un transporte imparable para este sector, pero no nos distraigamos con esta maravilla, que aún tenemos mucho por recorrer. Al ingresar al parque, el sentimiento es el de encontrarnos en un mundo especial, fuera del mundo tecnológico, y es que su vegetación con sus inusuales demostraciones nos indica el contraste de colores, que hasta parecen monumentos que por momentos están ahí en completa quietud, pero rebosantes de vida. Encontraremos pequeñas criaturas que brincan entre los arbustos, alpacas y llamas caminando libremente por el pasto, y cómo olvidarnos de los pequeños insectos que se encuentran entre las hojas. Entre los sitios de mayor interés natural nos encontraremos con el sendero Quichuar, que tiene una distancia de 320 metros y en el que se puede identificar claramente la diferencia de vegetación,
debido a que nos encontramos un contraste entre el bosque de pino sembrado hace unos 86 años y el bosque nativo de páramo andino. Por los niños, para que pasen, conozcan el bosque, caminen un poco. Pero si estás más interesado por descubrir sobre la fauna y flora nativa, te recomiendo el Sendero Romerillo, que es más extenso, pues tiene 1.3 kilómetros y recorrerlo dura aproximadamente 1 hora y media, compuesta por suelos arenosos que se caracterizan por su gran capacidad de retención de humedad, y la vegetación nativa es única, una excelente alternativa de recreación, diversión y contacto con la naturaleza para tu distracción, y que además acoge a simpáticas especies de toda índole. Cuando estás aquí no necesitas ninguna conexión a nada, simplemente tú, el aire puro y sentir la felicidad de vivir en este planeta con tanta magia natural, aquí en el boliche. Definitivamente nos hemos deleitado con este hermoso santuario natural llamado el boliche. Y ahora, cambiando de tema, nos pasamos a la provincia de Tungurahua, Cantón Tizaleo. Aquí conoceremos a don Isaías Miranda, un coleccionista de antigüedades cuya afición empezó cuando tenía tan solo 15 años. Conozcámoslo en el siguiente reportaje. En la provincia de Tungurahua, a pocos minutos de la ciudad de Ambato, nos encontramos con la parroquia Quinchicoto. Una parroquia que está rodeada de campos verdes, donde los colores cobran vida. En el sector de San Vicente se encuentra ubicada la casa de don Isaías Miranda, una casa rústica, típica de campo, un poco desgastada por el paso de los años, pero que en su interior guarda un legado de historia y cultura. Desde la entrada a la casa se puede sentir el pasado y empieza así una retrospección al ayer. Al ingresar a la galería, lo primero que nos mostró fue una central telefónica. Sí, una central que él había adquirido en su trabajo cuando él vivía en Quito. Esta central es una de las primeras del país. Su pasión por las reliquias y cosas extrañas, o simplemente por lo que a Isaías le llamaba la atención, le llevó a pedirle a su jefe que se la regalara para traerla a su casa y así aportar con una pieza más. Su colección no es una lista de una cosa específica, sino una recopilación de todo un poco, como las hormas y moldes para los sombreros, los que antes se elaboraban manualmente, lámparas de toda clase, una más antigua que otra, que en su momento llegaron a iluminar nuestros hogares, instrumentos musicales de todas las regiones, sierra, costa, oriente, que guardan las melodías del ayer, hoy y siempre. Una sección de máquinas de coser usadas cuando a la costura aún se la practicaba en todas las casas. Máquinas a manivela, qué lujo tener hoy en día una de ellas. Más de 119 años de antigüedad y aún se conservan intactas. Planchas de carbón, de aquellas que las abuelitas y las amas de casa de antaño ocupaban en sus labores diarias. Y así, pianos, consolas y un sinnúmero de artículos que guardan una historia. Don Isaías, parado junto a su molino del año 1912, un molino viejo de madera, pero que aún funciona, nos cuenta su historia. Este molino, porque sabía que esto sí funciona como para enseñar cómo se hace cualquier tipo de granos, más fino, más grueso. Y al continuar con el recorrido, un poco nostálgico, se sienta junto a la sección de cámaras y nos relata cómo fue que nació su pasión por el coleccionismo. Yo más o menos de unos 25 años he de haber estado en ese entonces, cuando mis padres me mandaron a vender una mula de papas. Así es que, ahí en Ambato. Así es que me fui, vendí las papas y empecé a hacer de curiosear en los almacenes algunas cosas y me topé con esta cámara.
Entonces yo me aficioné de esta y pregunté precio al señor dueño. No me acuerdo si me costó unos $25 de sucres, más o menos. Terminamos el recorrido y para despedirse nos dice: San Vicente, el barrio San Vicente tiene un museo que está para todos los que les guste venir a ver qué nomás tiene el museo de Quinchicoto. El coleccionar para don Isaías no solo es un hobby, es una pasión, es su vida entera, la vida misma, pues ha dedicado años a conseguir las piezas. Este arte es una ventana al pasado, a la historia, a revivir el ayer. La verdad que me quedé impresionado con esta completa colección. Sinceramente que ahí no le faltaba nada. Seguro debe costar mucho llegar a tener una galería de esta magnitud, ¿verdad, Alexa? Así es, Giovanni, pero es tiempo de una pausa comercial. No se despeguen de la ruta.es.